y chicles paranormales. Me presento, mi nombre es Gaby, este es mi canal y les doy la bienvenida a un nuevo video. ¿Alguna vez han experimentado una vivencia paranormal? ¿Alguna vez alguien les ha contado algo de lo que todavía pueden tener algo de escepticismo? Bueno, pues mi nombre es Gaby y el día de hoy les estaré contando algunas anécdotas paranormales que he vivido en mi casa, más concretamente en mi cuarto. Si bien he tenido experiencias paranormales en toda mi casa, la zona donde hay mayor actividad son las escaleras y el pasillo que queda entre el cuarto de mi mamá y de mi hermano. No obstante, les contaré esas historias si es que me piden un segundo video. Pero bueno, en esta ocasión les estaré contando las experiencias paranormales que he vivido en mi cuarto. Para contexto general, debo decirles que esta casa ha estado embrujada desde siempre. En primer lugar, desde que mi mamá compró la casa, el primer día que llegamos ella estaba desocupada. Vimos en todas las puertas que había cartulinas que tenían escritos versículos de la Biblia. No recuerdo exactamente qué versículos eran ahora, pero igual fue sumamente extraño eso. Y bueno, al final del día los quitamos porque eran cosas de los inquilinos anteriores. Y supongo que ese fue nuestro gran error. Pero bueno, para todo esto, aparte de los versículos que había en las puertas, uno de los primeros días que nos habíamos mudado, más concretamente el 29 de diciembre de 2014, tuve una experiencia paranormal que es la que siempre cuento a cualquier persona que conozco. Porque esta experiencia paranormal fue, creo que una de las más fuertes que he experimentado. Y eso porque no porque fuera bastante impactante o porque me hiciera daño en sí, sino porque fue tan nítido el cómo pude ver yo a una niña caminando en el pasillo que está afuera del cuarto de mi mamá y da enfrente al cuarto de mi hermano, que genuinamente yo pensé que estaba viendo a una de mis primas pequeñas ahí. Pero esa historia la dejo para otro video por si les interesa, la vez que vi a una niña en el pasillo afuera del cuarto de mi mamá y de mi hermano. Ahora sí, la primera historia que sucede en mi cuarto fue cuando un día yo me fui a dormir. Ya era bastante tarde, creo que era como las 12 de la noche. Pero bueno, el caso es que yo me subí y me quedé todavía un rato más viendo mi teléfono, viendo videos en YouTube y todo eso. Me quedé una hora más en lo que estaba en mi cuarto. Y lo que sucede es que, bueno, para contexto, les diré que mi cuarto en ese momento estaba acomodado de tal forma en la que mi cama estaba pegada hacia una pared. Entonces aquí estaba mi cama, había un espacio en medio de mi cama y un mueble que había del otro lado. Y bueno, fácilmente en ese espacio podía pasar una persona, ¿no? Para que pudiera agarrar cosas que estaban en ese estante y todo eso. Pero bueno, ¿por qué es importante esto para la historia? Bueno, esto es importante para la historia porque justamente como les había contado, yo me había subido a mi cuarto, me había acostado y me había quedado ahí una hora en el teléfono. Cuando pasa la hora, apago mi teléfono y digo, bueno, ahora sí voy a dormir. Lo apago y en eso escucho como si alguien tocara, pero no mi puerta. Escuché como claramente alguien tocaba la madera, pero de la piecera de mi cama. Es decir, en ese momento yo tenía una cama que tenía la cabecera y la piecera. Entonces no podía ver del otro lado de la piecera que había. Solo sabía que había un espacio entre mi cama y el mueble de al lado. Pero yo escuché claramente como
como si alguien tocara una puerta, porque fuera de madera. En ese momento me quedé completamente en silencio, me quedé en shock, no sabía qué más hacer. Seguí esperando y en eso, en vez de ser un golpe, escucho 2. Y ahí me asusté. Se me hizo bastante extraña esa situación, pero en mi mente yo quería creer que simplemente alguien de mi familia, ya sea mi hermano o mi mamá, había entrado a mi cuarto antes de que yo lo había hecho. Se quedó esperando a que yo finalmente apagara mi teléfono y quiso jugarme una broma. Entonces, presumiblemente dije, no, pues sí, debe de ser alguien. Y en la tercera ocasión, en lugar de escuchar golpes en la madera, sentí como me empujaron la cama, fuerte. Y en ese momento no, yo me paralicé, no sabía qué hacer, realmente me dio bastante miedo cuando sucedió todo eso. Y en mi mente dije, es que podría ser alguien, debe de ser alguien de mi familia. Pero yo recuerdo estar 1 hora con mi teléfono y después irme a dormir. Si esa persona se hubiera quedado en mi cuarto desde antes, llevaría ahí más de 1 hora. Y, ok, sí había el espacio entre la piecera de mi cama y el mueble, pero el espacio no era muy grande. Realmente cualquier persona que estuviera ahí se sentiría pues muy incómoda de estar en cuclillas, porque realmente la piecera tampoco era muy alta y tampoco tenía mucho espacio como para esconderse. Pero en ese momento mi mente se bloqueó y yo tenía tanto cansancio que lo único que hice, y sé que suena ridículo, pero lo único que hice fue voltearme hacia la pared y me quedé perdida. Me dormí hasta el día siguiente. No sé ni siquiera cómo fue que lo hice. Y despertando al día siguiente, bajé con mi familia a desayunar y fue ahí cuando les pregunté, oigan, de casualidad alguien se metió a mi cuarto, alguien estaba ahí. Y para sorpresa de nadie, me dijeron que no. Nadie había entrado a mi cuarto y mucho menos esperado 1 hora como para asustarme. Y esa ha sido una de las experiencias más extrañas, pero no la más fuerte que he vivido. Y me dio bastante miedo esa situación. Hoy en día no le encuentro una explicación. Quizá algo se cayó de donde tenía mi mueble, pero 1 vez, 2 veces y luego empujarme la cama me parecía bastante excesivo, como para querer buscarle una explicación pues mucho más lógica, ¿no? ¿Qué podría ser? O sea, tengo esa apertura para escuchar alguna explicación que puedan tener en los comentarios. Ya saben que no están en la obligación de creer nada de lo que digo aquí. Solo me gusta comunicar todas estas cosas que me han sucedido siempre que voy a algún lugar. El tema que saco a relucir siempre son las historias paranormales, porque me gusta escuchar lo que otras personas han experimentado y también contar lo que yo he vivido. Para que entiendan un poco mejor cómo es la idea de la historia paranormal, les hago un pequeño room tour. La luz. Digamos, aquí donde están todos mis peluches y este mueble. La disposición de mi cama era distinta. Digamos que en lugar de estar pegada en esta pared, estaba pegada en esta pared. Y era una cama distinta. No solo tenía la cabecera aquí, sino que también tenía una piecera de este lado. Y el caso es que la cama estaba pegada en esta pared donde está mi escritorio y llegaba hasta acá. Y este pequeño espacio que había es donde yo pensé que una persona se había metido. El mueble morado que está aquí estaba exactamente igual. Y ahora quiero que se imaginen cómo alguien pudo meterse en este pequeño espacio y tocar así la piecera y posteriormente empujar mi cama. Realmente es bastante escalofriante si lo piensan así. Y bueno, esa fue una de las anécdotas. Otra de las anécdotas que, bueno, esta siento que tendría más explicación, es que un día
cuando estaba en la secundaria no tenía un teléfono muy bueno. Realmente tenía un teléfono de teclas, de los de antes, no era touch. Y bueno, solo lo tenía para poder comunicarme y responder llamadas. Y bueno, ese teléfono me lo había dado mi mamá. El caso es que yo tenía ese teléfono también para programar mis alarmas y poder despertarme la mañana. Pero recuerdo que una noche no lo encontraba. Y por más que lo buscaba, no aparecía el teléfono. Entonces yo tenía la preocupación de, no puede ser, alguien me lo robó, alguien me lo sacó en algún momento. Lo primero que piensas cuando pasa ese tipo de cosas. Y bueno, mi mamá me dijo, vamos a intentar llamar, a ver si suena y ya vemos dónde está tu teléfono. Y dije, ok, eso me parece una buena idea. Y para todo esto dije, bueno, está bien. Yo escucho si suena mi teléfono en la parte de abajo de mi casa, donde está la sala y la cocina, y mi mamá se queda en la parte de arriba marcándome, ¿no? Entonces yo bajé esperando escuchar mi teléfono en algún lado y estaba esperando y solo escuchaba como en la parte de arriba mi mamá estaba marcando y sonaba que entraba la llamada. Pero como yo no escuchaba absolutamente nada, en mi mente dije, no, ya estuvo, me lo robaron, me van a regañar y no sé qué voy a hacer. En eso escucho que alguien le contesta a mi mamá y era la voz de una mujer. Simplemente le dijo hola y yo me paralicé por completo. No sabía qué hacer, dije no, eso es la confirmación, definitivamente alguien se llevó mi teléfono y ya lo está contestando por mí y todo. Y bueno, el caso es que mi mamá se enojó en este momento y me dijo, ay, ¿para qué me contestas? Estás haciendo que gaste mi crédito nada más, ¿no? Porque pensó que esa voz que estaba escuchando era la mía. Pero cuando ella bajó, se dio cuenta de que yo había empezado a llorar. Porque yo realmente me sentía mal de haber perdido el teléfono y le dije que yo no había sido quien había contestado la llamada. Entonces, pues ya, nos subimos y nos dormimos al final. A la mañana siguiente, sí sonó mi alarma. Y en ese momento me di cuenta de que mi teléfono sí estaba en la casa. Mi teléfono estaba nada más y nada menos que en mi lonchera de la escuela. Estaba en mi cuarto, nuevamente. Y nadie pudo haberlo agarrado y haber contestado de ahí. No hay alguna otra mujer que pueda contestar el teléfono. Y no lo sé. Se me hizo bastante raro. Digo, puede ser una anécdota más. Sé que hay problemas a veces en que las líneas se cruzan y todo eso. Pero con las demás historias paranormales que he experimentado aquí, no se me hace tan difícil creer que haya podido ser algo paranormal. Digo, igual no me cierro a que esa sea la única explicación. Pero aún así ese día me dio bastante miedo saber que al final no había perdido el teléfono y se le habían contestado a mi mamá. Y digo, bueno, esa historia no es tan fuerte como la primera que conté que me empujaron en la cama. Y tengo muchas más. No solamente yo he experimentado situaciones paranormales, también mi papá vio en alguna ocasión bajar a alguien de las escaleras pensando que era yo, cuando en realidad yo estaba arriba en el baño. También mi mamá, una vez que estaba trapeando cerca de las escaleras, vio unos pies bajando y no había sido nadie. Incluso personas que han venido a hacer trabajos en nuestra casa, si se quedan ahí, han dicho que han visto a personas aquí. Justo como la historia de la niña que yo vi pasando en el pasillo. Hay una historia de un albañil que estuvo aquí trabajando en unas reparaciones y vio exactamente lo mismo que yo, pero de día. Entonces, sí, realmente es un lugar que tiene mucha actividad paranormal. Y no solamente es mi departamento. En el lugar en donde vivo hay más vecinos que han reportado haber visto cosas bastante siniestras, que han experimentado cosas paranormales, que dicen que en todo el lugar donde vivimos ha habido apariciones. Por ejemplo, hay una aparición de un charro o una persona revolucionaria que dicen que luego se aparece por el parque cerca de mi casa. Y a todo esto igual es bastante extraño porque justo al lado de donde yo vivo hay un panteón. Entonces yo sé que ese
tipo de lugares alberga mucho tipo de energías. Igual, lamentablemente, hay mucha gente que deja trabajos de brujería con animalitos. Es bastante cruel eso. Y pues no sé si parte de esas cosas se queden, y es por eso que de este lado asustan bastante. Solo sé que en mi caso en particular sí he experimentado muchas cosas, y ninguna otra casa en donde había estado antes recuerdo haber tenido experiencias paranormales a este nivel, que sean algo que recuerde como lo es ahora todo esto. Pero bueno, eso fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si no, al menos que se hayan entretenido un ratito. Les gustaría escuchar más historias paranormales acerca de las cosas que he vivido en mi casa, o alguna sugerencia de videos. Si tienen alguna historia paranormal que les gustaría enviarme, que la contara, alguna cosa por el estilo, los comentarios están abiertos, puedo leerlos también. Y eso fue todo. Espero que estén teniendo un muy bonito día, que tengan una feliz vida, y hasta luego.